Saludamos hasta ahora a nuestros invitados en Washington. Saludamos a José Miguel Vivanco. Él es director para las Américas de Human Rights Watch, una de las ONGs que más ha criticado este fuero penal militar que ha aprobado la justicia colombiana. Señor Vivanco, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. En Colombia conectamos hasta ahora con nuestros invitados, dos congresistas. El primero de ellos es Efraín Cepeda, él es presidente del Partido Conservador, senador colombiano, uno de los defensores acérrimos de este fuero penal militar que ha sido aprobado por el Congreso colombiano el pasado mes de diciembre y que esta semana comenzará a ser debatida esa ley reglamentaria, esa ley estatutaria que pues lo pondrá en ejercicio muy posiblemente desde la próxima legislatura. Senador, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias, Jefferson, por la amable invitación. Un saludo muy especial al doctor Vivanco y a nuestro colega, el representante Navas Talero. Usted lo ha dicho, el representante de la Cámara, Germán Navas Talero, quien desde una orilla política opuesta también hasta ahora nos acompaña. Él es del Partido Polo Democrático, ha sido uno de los principales opositores y críticos de este fuero penal militar. Y con él pues vamos a debatir este importante tema que no solamente capta la atención en Colombia, sino también en América Latina. Señor Navas, representante de la Cámara, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Lo mismo, un saludo muy cordial al doctor Vivanco y al senador Efraín Cepeda, y creo que vamos a debatir algo que tiene inquieto a la juridicidad y al común de los colombianos. Vamos a ver cómo nos va. Señor Navas, vamos a poner en términos muy claros este debate porque es un tema bastante jurídico, bastante técnico, pero tiene que ver con los militares en Colombia y por supuesto con la guerra que vive este país sudamericano que en este momento pues aún enfrenta el terrorismo en medio de unos diálogos de paz. Señor José Miguel Vivanco, voy a comenzar con usted en Washington. ¿Por qué la oposición acérrima que ha hecho su organización a no solamente a la aprobación que hizo el Congreso el pasado mes de diciembre de este fuero penal militar, sino la reglamentación que ya va a comenzar a ser estudiada durante esta legislatura por el Congreso colombiano? Mire, Jefferson, primero porque no vemos justificación para esta reforma constitucional. Se ha dicho que los militares en Colombia están sujetos a una gran inseguridad jurídica, pero eso habrá que probarlo, habrá que demostrarlo. Y la última vez que hablé con el secretario de Defensa, con el ministro de Defensa, el doctor Pinzón, él me envió incluso una nota formal en la que citaba 3 casos de, según él, injusticias cometidas por la jurisdicción penal ordinaria, común, por los fiscales, que se habrían ensañado con el apoyo de los máximos tribunales civiles contra soldados u oficiales que simplemente habrían cumplido con su deber. Lo cierto es que investigamos esos casos, esos 3 casos, y llegamos a la conclusión que los 3 casos eran falsos positivos, que estaban bien fallados, que habían sido refrendados por la Suprema Corte. Creo que no hay justificación alguna para cambiar las reglas del juego, para retrotraer la situación a antes del 97, que fue cuando la Corte Constitucional colombiana dictaminó que, tratándose de violaciones a derechos humanos, esos debían ser investigados por la justicia penal ordinaria y no por el fuero militar. En esta reforma solo se excluyen 7 figuras delictivas. Una de ellas, por ejemplo, es la ejecución extrajudicial, que no tiene ningún impacto jurídico hoy día en Colombia porque no está tipificada como tal. Se nos dijo que la idea era justamente evitar que los falsos positivos, los más de 3.000 casos que investiga la Fiscalía, terminaran en la justicia militar, en la justicia penal militar. Y para eso se había incluido esa norma específica que excluía de la justicia penal militar las ejecuciones extrajudiciales, pero eso no está tipificado como tal en Colombia, de tal modo que el riesgo de traspaso de casos de falsos positivos existe y es muy serio. De hecho, la reforma constitucional le impone un plazo al fiscal de 1 año para decidir si los casos le corresponden a él o a la justicia penal militar. Bueno, todo este lío jurídico creo que, insisto, no tiene justificación y lo que abre es las puertas a la impunidad en Colombia. Muy puntualmente, señor Vivanco, para ir con nuestros congresistas en Colombia, ¿para usted ese fuero penal militar es sinónimo de impunidad?
No, a ver, yo creo que fuero penal militar procede en cualquier parte en América Latina, pero debe estar circunscrito a la investigación, a las faltas, a la disciplina militar. Nunca cuando se trata de violaciones a derechos humanos, esas son materias que le corresponden a los tribunales ordinarios, como lo ha ordenado la propia Corte Constitucional colombiana y también en varias sentencias la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas son las reglas del juego. Ahora se está incluso legislando una norma estatutaria, reglamentaria al respecto, que también tiene problemas muy serios porque deja definido el concepto de ejecución extrajudicial a un concepto extraordinariamente acotado, prácticamente al tiro de gracia, a la ejecución a quemarropa una persona solamente en custodia. Todo el resto de las conductas delictivas podrían, de acuerdo a esta norma, a este proyecto que se acaba de introducir, podrían quedar por fuera del concepto de ejecución extrajudicial. Vamos a Barranquilla, Colombia, con el senador Cepeda, Efraín Cepeda. Usted pues ha sido uno de los que más ha apoyado esta ley. Quisiera conocer su opinión frente a lo que acaba de plantear el director de Human Rights Watch. ¿Cree usted que de alguna forma este fuero militar, este fuero penal militar que va a ser reglamentado por ustedes allá en Colombia, en el Congreso, de alguna manera puede garantizar la violación de derechos humanos, puede llevar a que se violen los derechos humanos y haya impunidad, siendo militares, siendo la justicia penal militar y no la ordinaria la que juzgue a estos eventuales miembros de la fuerza pública, miembros de las Fuerzas Armadas que cometan esos eventuales crímenes? No puedo estar de acuerdo con el señor Vivanco de ninguna manera. Recordemos que Colombia vive un conflicto armado de más de 46 años con la FARC y con otros grupos, y realmente lo que necesitamos es un marco jurídico que le dé seguridad a nuestras fuerzas militares. Sin duda que hoy hay inseguridad jurídica, pero debo expresar algo también. Recordemos que el constituyente del 91 creó ese fuero penal militar, que luego fue derogado por un convenio entre el ministro de Defensa y la Fiscalía. De manera que esa constitución legítima del 91 lo creó, y lo que estamos haciendo hoy es, por supuesto, revivirlo, luego de esa revocatoria, por llamarlo de alguna manera, pero revivirlo en unos marcos de garantías. Y hablar de un marco de garantía, ese tribunal de garantías compuesto por 8 juristas, 2 del Consejo de Estado, 2 de la Corte Suprema, 4 de la Corte Constitucional, de manera que es una composición pues, de juristas, garantista, que da esa posibilidad. Además, recordemos que hay una comisión mixta que entrará a verificar cuando haya dudas si va a la justicia ordinaria a la penal militar, entrará a verificar y a definir a cuál de las dos le corresponde. Pero no solamente ello, la justicia penal militar tendrá una estructura de mando absolutamente distinta al mando de las fuerzas militares. Pienso que países con conflictos como el colombiano requieren esa seguridad jurídica, ese respaldo a nuestras fuerzas militares. Nosotros, el Partido Conservador, como partido del orden, hemos sido incluso animadores de ello. Me parece que se ha afinado el tema de los falsos positivos y creo que en la ley estatutaria eso se surte y por supuesto irá a la justicia ordinaria. Pero una madre que entrega su hijo al ejército quiere que se haga justicia con él y que no tenga que pagar abogados de donde no tiene recursos o estar pues en cuarteles esperando que le definan una situación por un error o por que la justicia ordinaria, que no la creo politizada, pero sí creo que no tiene el olfato y no conoce de los temas castrenses en mucha medida, puede cometer injusticias. De manera que aquí lo que estamos hablando es de justicia. Justicia con los militares de Colombia y por eso reitero, respaldamos este fuero penal militar, respaldamos el acto legislativo y ahora pues este paquete legislativo de una ley ordinaria y una estatutaria. Senador Cepeda, pues usted representa una arista de la opinión, la otra arista la representa Germán Navas Talero. Él desde la ciudad de Bogotá también pues ha sido pues uno de los congresistas más críticos a esta legislación.
Hay una palabra que pues ya hemos escuchado ya 2 veces en nuestros últimos 2 invitados y tiene que ver con los falsos positivos, señor representante. Dentro de la legislación, tal como fue aprobada por el Congreso en diciembre pasado y dentro de la reglamentación que ustedes van a hacer durante el presente periodo, la presente legislatura, ¿qué sucederá con todos estos casos? Se ha hablado de una impunidad total prácticamente en la mayoría de los falsos positivos, de estos jóvenes que fueron asesinados por algunos integrantes de la Fuerza Pública Colombiana, de las Fuerzas Armadas Colombianas, y fueron presentados pues como muertos en combate, muchos de ellos como integrantes de grupos terroristas. Esta ley, tal como está planteada, garantiza la impunidad en esos casos, llevaría a que esos casos fueran tratados por la justicia penal militar y no por la justicia ordinaria, como ha sucedido hasta este momento. Mire, vamos a hablar en derecho, soy profesor de derecho penal. Comparto con el doctor Vivanco, la figura de la ejecución extrajudicial no existe en Colombia, porque partamos de la base, en Colombia no hay pena de muerte. Entonces, para hablar de ejecución judicial se requeriría que fuese aquella que ordenara el juez, de manera que ese término es totalmente ajeno a nuestra legislación. Cuando se habla de falso positivo, es un término que inventó la prensa. Eso es, desde el punto de vista del derecho penal, un homicidio agravado. Eso es lo que es, que en el Código del 36 le llamaban asesinato, con el agravante que es cometido por un miembro de la fuerza pública. El doctor Vivanco tiene razón en todo lo que dice, y me atrevo a decir una cosa. Esta propuesta de ampliar el ámbito del fuero penal militar surgió como una revancha de los militares contra la justicia ordinaria, después que se condenó al coronel Plazas. Ahí es cuando surge el deseo de ellos de ampliar el fuero penal militar. Lo dije en los debates. Y también, como lo dice el doctor Vivanco, yo le pregunté al ministro Pinzón, muéstreme un caso donde haya habido injusticia contra los militares para creerles. No me mostró, y eso que intervino varias veces en la comisión primera. Ellos lo que quieren es un marco más amplio para manejar ellos la cosa a su antojo. Y cuando digo a su antojo, y el profesor Vivanco lo entiende, me refiero a que las primeras diligencias de todos estos delitos serán realizadas por miembros de la fuerza pública. Es decir, el mismo combatiente se cambia de ropa para ser de policía judicial. Desplazarán obviamente a la justicia ordinaria. Se nos dice que vendrá a renglón seguido entonces ese tribunal de garantías. Pero ese tribunal de garantías aparece a lo último, porque en el comienzo van a ser miembros de la fuerza pública y jueces dependientes del Ministerio de Defensa quienes van a hacer la instrucción. Y quienes hemos sido jueces, como lo fui yo, sabemos que la prueba que no se recauda bien en el momento de la comisión del hecho se daña, se desvirtúa, desaparece. Yo les insistí, muéstreme dónde está la injusticia, qué tipo de garantías más quieren. Tienen todas las garantías que tiene un ciudadano. Porque el argumento es que los jueces comunes no entienden de la problemática militar. Decían algunos médicos que tal vez los jueces comunes no entienden de la práctica médica, entonces que les pongan un juez especial a ellos también. Aquí estamos buscando una puerta ancha. Vamos a ver las críticas que han hecho diferentes instancias internacionales como la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas conoció este miércoles las implicaciones de la reforma a la justicia militar que será reglamentada por el Congreso colombiano en la legislatura que acaba de empezar. Según el reporte de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, la reforma constitucional al fuero militar limita el acceso a la justicia de las víctimas de los llamados falsos positivos y refleja una falta de confianza entre el Poder Judicial y la fuerza pública. Llama la atención del informe de la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU que su oficina no ha recibido todavía el informe del Ministerio de Defensa de Colombia con un reporte detallado sobre los militares condenados y los delitos que la justicia les imputa. En ese sentido, el organismo contrastó la información disponible en la Fiscalía General de Colombia y concluyó que solo una pequeña fracción de estas denuncias causas se refiere a la responsabilidad penal por delitos relacionados con las operaciones militares legítimas y ciertamente no es suficiente para apoyar la necesidad de una reforma constitucional. El informe indica que la reforma al fuero militar podría debilitar el derecho de las víctimas a la justicia y hace un especial énfasis en los llamados falsos positivos, casos que investiga la justicia ordinaria sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales de civiles que eran presentados como bajas de supuestos terroristas en combate.
Es muy preocupante que la reforma constitucional pueda también llevar a que los tribunales militares se hagan cargo de causas que actualmente están siendo investigadas por la Fiscalía General, en particular las relativas a los presuntos falsos positivos. Los casos de ejecución extrajudicial merecen una investigación imparcial e independiente, con todas las debidas garantías procesales. La Agencia de Derechos Humanos de la ONU también expresó su preocupación por afirmaciones de altos mandos militares sobre la llamada guerra jurídica contra la fuerza pública e insinuaciones sobre la supuesta infiltración de terroristas en los órganos de justicia para perjudicar a los uniformados. Para la ONU, el proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC y las leyes de víctimas y de restitución de tierras son un motivo de esperanza para la preservación de los derechos humanos en Colombia.